¿Sí? Hola, buenos días. Gracias. Primero quería empezar, nadie me presenta, ya me presento yo, no pasa nada. Ey. Gracias a la organización por contar otra vez con una charla mía y gracias a los patrocinadores sin los cuales esto seguramente esta fiesta, este fiestón de 3-4 días no podía ser posible. Quería también dar un reconocimiento a todas las chicas ciber que están muy mezcladas, hay muy pocas, y sobre todo las securiters. Nos juntamos anoche como más de 20 chicas y quiero darles como un poco ese reconocimiento por toda esa labor de formación que están haciendo en silencio, que casi a muchas no se las ve, pero que trabajan bien duro. Y una que viene en camino también, otra ciberguerrera. Vale, quería hoy hablar, me han dicho antes de entrar, se iban a marchar, ahí al fondo, dicen, bueno, va, quédate a la de Ruth y tal. Dicen, no, es que a mí, me he parado, dicen, no, es que a mí lo legal, el derecho me queda muy lejos. Vale, normal, pero no os preocupéis que nos encontraremos al final de vuestro camino, ¿sí? No la muerte, ¿eh? Digo, al final del desarrollo. Quería hoy exponer cómo desmontar un informe forense, porque al final sois una parte súper importante de un proceso judicial. Todos los que os contratan para elaborar cualquier tipo de informe, en el formato hazme una pericial forense o hazme un informe del estado de la situación, del escenario, de mis sistemas, de este ciberincidente, etc. Esto al final va a acabar en algún lugar en el que alguien va a hacer una reclamación por daños o al final o va a hacer una querella para meter a alguien en la cárcel, etcétera, etcétera. Sí o sí, ¿alguien reconoce ese escenario en su día a día? Es posible. Para nosotros, los abogados, es muy importante. Hace 10 años, cuando yo empecé a dar charlas en Navaja de jurídico, en el 2013-2014, los abogados íbamos muy pez, ¿sí? No teníamos ni idea. Y ibais con mucha ventaja. Primero porque no nos enteramos, ¿sí? A mí lo que me interesa de vuestras charlas y lo que me encanta, como una de ayer que decía, y entonces podemos coger una parte de la memoria y hacer insertar código y es muy difícil que se vea, pues esa es para mí la clave. No lo técnico, que no lo pillo, obviamente, pero sí el que se puede hacer. ¿Por qué? Porque un perito forense le diré, pero ¿tú has mirado si en la memoria es posible encontrar esto? Porque dices, es que no se ve, porque el ponente de ayer decía, Tarlogic, decía, es que no es muy fácilmente detectable. ¿Qué puede pasar? Que si tú no tienes el conocimiento que vas adquiriendo en todas estas charlas y todos estos congresos, se te van a pasar cosas por alto. Y si tu contrapericial, el perito que te haga la contra de ese informe que tú has elaborado, sí que ha venido y sí que ha trasteado, sabe y va a saber dónde encontrar algo que te va a hacer pinchar tu informe, ¿sí? Esto es lo importante para mí. Como estamos en un contexto un poco no, es un contexto académico, prometo que no me he apagado, ¿sí? Pero empecé a ver en las redes que Juan Torres Ibáñez, conocido por todos, había publicado este libro de Iníciate el análisis forense digital. Digo, mira, me viene que ni al pelo. Digo, Amazon, 24 horas, vamos a hacer basura en el planeta, pero necesito el libro para antes de la charla. Y en 24 horas tenía el libro. Me lo he mirado en diagonal, he subrayado, le he puesto fluorescentes, digo, me viene de lujo este libro. Así que os lo recomiendo por si alguien tiene curiosidad por ampliar su campo de trabajo, es un buen punto de partida. Todas las formaciones, tiene que haber formación. Aparte de leer libros, tiene que haber formación. El forense es como ser un policía al final, ¿no? Es un investigador, un curioso, que trata de encontrar esos gazapos que hay en todos los procesos, ¿no? En todos los sistemas. Javier Martí también tampoco sabía que he cogido esta publicación que ha hecho, no sé si era Twitter o era LinkedIn, dice, en decir no hay magia, hay rastros, y esa es la curiosidad. Lo mismo que una persona que hace
análisis en plan CSI en lo analógico, en lo digital también hay rastros. Es como me decían ahora, sí, pero es que yo hago pentesting, a mí es que lo de jurídico me queda muy lejos. Digo, sí, pero deja rastros. Igual te has pasado y has dejado rastros y alguien que te haga una investigación de lo que has hecho tú en el sistema encuentra trazas tuyas. Entonces, eso es, ¿sí? Hay que saber cómo manejarlo. Más. Lo que vamos a analizar ahora es por dónde os van a bombardear vuestro trabajo, ¿sí? Si a mí no me interesa que tu informe, porque me va en contra de mi cliente, voy a intentar bombardear todos y cada uno de los puntos que yo voy a decir ahora, ¿sí? Para salvar a mi cliente. Voy a cuestionar quién eres tú, voy a ver qué has hecho, ¿sí? Y cómo lo has hecho. Y luego, tu informe, cómo está redactado, no digo de cómo has hecho las frases, sino cuál es la coherencia de todo lo que estás diciendo y cómo lo expones. Parece una tontería, pero hay que entrenarnos en comunicar, porque vamos a tener delante nuestro a un juez al que se supone que vamos a tener que convencer, o es igual a una mediación, una negociación entre dos empresas que se han hecho la intemerata la una contra la otra, y vamos a tener que exponer qué es lo que hemos hecho y por qué tú crees que la conclusión es esta, de lo que ha pasado. Vamos a bombardear ahora el perito, la persona, que es lo que más fastidia, ¿sí? Vamos a cuestionarte a ti. ¿Y cómo te voy a cuestionar a ti? Voy a cuestionar ahora, antes, hace 10 años, nadie lo pedía. ¿Qué pasa? Que seguramente habréis escuchado, habéis visto en las redes. No voy a entrarle al trapo, no voy a entrarle porque al final no quiero posicionarme. Que si necesitas ser informático para ser perito forense, que si necesitas estar colegiado, que si no sirve no sé qué. Hay una guerra abierta, ¿sí? Pública y judicial para tratar de meter a los peritos informáticos forenses y el forense en una colegiación, ¿vale? Y se cuestiona lo que han estudiado, ¿sí? Antes, este run-run no existía, antes, quiero decir, hace 10 años. El perito se presentaba como un perito y punto. ¿Qué está pasando ahora? Que ese ruido ha salpicado a lo judicial y el juez ya te pregunta, cuando el perito va a informar, ¿qué has estudiado? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué casos has llevado? ¿Cuál es el peso, ¿sí?, de tu expertise? Y esto está pasando. ¿Ahora qué pasa? Hay mucha letra en esta presentación, no porque quiera hacerla aburrida, sino porque he cogido diferentes informes que yo tengo para que veáis cómo debería ser y cómo no debería ser. Este perito en concreto, que para mí es brillante, es pues máster en no sé qué, la carrera, el grado de informática tal. He hecho las certificaciones tal, que le suena chino al juez las certificaciones, pero hacen bulto y el que sabe ya sabe de lo que está hablando el otro. Que tiene experiencia en los diferentes sistemas operativos. No es lo mismo, como bien sabéis, analizar un sistema operativo Windows que otro tipo de sistema operativo, un Linux. Entonces hay que demostrar ese conocimiento. Más que nada porque cualquier movimiento dentro del sistema se va a replicar en diferentes zonas y no va a responder un sistema operativo igual uno que en otro, ¿sí? Este perito en concreto dice, en el contexto de la pericial ha participado en más de 450 asuntos, actuando en exclusiva en el ámbito de la informática y conflicto desde el 2007. Se ha formado, lo que me parece brillante en Derecho Procesal Civil y Penal. Para mí, igual ha hecho una formación adaptada, seguramente desde el colegio de informática. Es una manera de, si tú vas a exponer en lo judicial tu informe, tienes que saber cómo jugamos. Y solo con que tengáis un poco las cartas, cuál es mi dinámica, qué necesito saber, qué me va a preguntar el abogado contrario, qué me puede preguntar el juez, etcétera, para mí es fundamental. Lo mismo que yo vengo aquí, que me suena chino muchas cosas, pero me quedo con el qué se puede hacer, a la inversa tampoco estaría mal. Vale, respecto a lo de
cuando veáis el run este de tenéis que estar colegiados, etcétera, si no estoy colegiado, si no tengo una carrera universitaria, no puedo hacer de forense, mentira, mentira. Podéis hacer de peritos forenses. Sí que es cierto que se necesita acreditar formación. En la ley de enjuiciamiento civil, cuando dices qué condiciones tiene que tener el perito para poder participar del juego judicial, título oficial, ¿sí?, que incluya pericial forense, y abajo os he marcado, vale, tenéis que estar o en colegios o en asociaciones. ¿Qué pasa? Si tú buscas en el BOE, que nadie lee el BOE, yo sí, si buscas en el BOE, pero búscalo en Google, busca código, ¿sí?, código de profesiones colegiadas. Es decir, ¿qué profesiones necesitan estar colegiadas para funcionar? Nos suenan arquitectos, médicos, abogados, psicólogos. Es decir, que si no estoy en un colegio adscrito y me dan un número, no puedo ejercer mi profesión. No puedo ejercer mi profesión. No es vuestro caso, ¿sí? Lo de los colegios se menciona en la ley a efectos de coger un perito imparcial, ¿sí? Entonces, el juez, la institución, el Ministerio de Justicia tiene que poder llamaros a algún espacio oficial, público. Entonces, son las asociaciones y los colegios profesionales, ¿vale? Entonces, no os dejéis engañar, o sea, no os dejéis aturrullar con el tú no puedes trabajar, ¿vale? He empezado a investigar, a mirar, digo, bueno, voy a buscar si realmente la asignatura de pericial forense existe en el grado. No existe como tal. Los planes de grado son iguales para todas las universidades de España. No existe. En los másteres de ciberseguridad, sobre todo hay uno en Barcelona, es parcial. O sea, la mitad sí que está dedicado a forense y la otra mitad a ciberseguridad. Entonces, no nos equivoquemos, oficialmente para arrancar ni la carrera te sale la especialidad. Optativa puede ser, troncales no están. Lo digo para que os descarguéis. Luego, ¿qué está pasando con los que esto me ha pasado con los profesionales que tenemos 50, 55 y que son autodidactas? Esto también pasa en los cuerpos policiales. Hay muchos especialistas en las unidades de delitos tecnológicos que han sido toda la vida autodidactas. ¿Os suena? ¿Qué pasa? Que en el momento de presentar un informe, el juez dice, ¿y tú qué estudios tienes? Dices, yo he hecho, y he presentado un perito, me presentó 12 folios de experiencia y de cursos y cursetes, ¿sí?, de formación especializada, pero por darle peso. Pero tenía el desde, es que no tengo ninguna formación reglada. No os preocupéis, ¿vale? Hay un circuito que se llama la adquisición de certificado de profesionalidad, que existe en toda España. En todas las comunidades autónomas hay un proceso en el que tú presentas tus años de experiencia, todo lo que has hecho, tus conocimientos, te hacen una entrevista y te dan lo que sería una FP de informática, o sea, un ciclo superior, ¿vale? Entonces, nota mental, para los que estéis en fallida y que digas, no, es que no tengo formación reglada, podéis acudir a este tipo de procesos que se hacen cíclicamente 2 o 3 veces al año para hacer aportación de todo lo que sabéis. Y así, en el momento de presentar un informe, pues podéis decir, además, soy titulado en X. ¿Sí? Esto es lo que yo atacaría. Lo mismo que si estoy dando lo positivo, también diría, pero tú tienes esto, no, tú tienes esto, no. Entonces, sabed que todo va a ser utilizado también en vuestra contra. Para que veáis el nivel de importancia que tiene el perito judicial, el perito informático, el forense, la pericial informática, la ley dice que los medios de prueba que yo tengo, me dice, tú puedes, para defender tu causa perdida o no, puedes valerte de documentos públicos, que son actas notariales, informes públicos, etcétera, documentos privados que aporten las partes, el interrogatorio de las partes y el interrogatorio de testigos y el dictamen de perito. Para mí, el top 10, o sea, ya pueden decir
¿Qué van a decir las partes en conflicto? Cada uno va a explicarte su cuento. ¿Qué va a decirte los testigos? Hay que cuestionar su parcialidad o su imparcialidad. Los documentos públicos son lo que son inalterables. Los privados los podemos haber alterado. Bueno, es una referencia más, es una traza más. Lo que se dice, hay que analizarlo todo en conjunto. Pero lo que es súper clave y que puede determinar el resultado de un proceso va a ser el informe pericial. Entonces, ya que sabemos que tenemos el 80% del peso de todo el proceso, o sea, vamos a hacerlo bien. No vamos a hacerlo bien, sino que a mí lo que me interesa es tumbártelo si es que me va a ir en contra, ¿sí? Voy a analizar ahora qué has hecho y cómo lo has hecho. Cuando voy de privado, cuando a ti te contratan de privado, empresas, análisis de empresas, analízame mi sistema, quién me ha entrado, quién me ha atacado, o el phishing, o lo que sea, X. Los objetivos, tu destino va a ser demostrar normalmente, los periciales van, pues, extorsiones, acoso, exfiltración de datos, accesos ilícitos al sistema, robo de información, cosas de propiedad intelectual, competencia desleal y daños informáticos. Más o menos sobre vuestra intervención va a ser esto. Todo va a estar sujeto a una metodología, ¿sí? Cuando hacéis un artículo, un paper, ¿sí?, un análisis, algo que queréis que os publiquen, vamos a tener que utilizar la metodología científica, es decir, formulo hipótesis a dónde quiero llegar, voy a emplear un método, lo voy a explicar, el método que he seguido, ¿sí? Voy a confirmar o no la hipótesis y llego a unas conclusiones y voy a dejar abierta esa investigación para futuros investigadores, o no, o está cerrado y esto no llega a ningún sitio. Aún así, la metodología es muy importante porque tiene que ser reproducible por cualquier otro. Los que habéis hecho paper o estáis en carrera o estáis en doctorado, pues tiene que ser reproducible por un tercero, que igual llega a un resultado totalmente diferente. Esto es lo que va a marcar metodología, independientemente de si vienes de privado o de público. En lo público, ¿qué va a pasar? Que el incidente, el ataque, el robo se ha producido con anterioridad, la pornografía infantil se ha producido con anterioridad, se ha hecho una investigación, se ha hecho una entrada y registro, se han aprehendido todos los dispositivos y entonces todo está trasladado al juzgado, depositado en el juzgado y el juez, desde lo público, ahora el siguiente paso es, vamos a empezar un poco la casa por el tejado, te va a decir qué es lo que quiero. Entonces, ojo, porque lo que dice el juez en un auto, ¿qué dice? Se acuerda el acceso, volcado, estudio y demás actuaciones para el esclarecimiento de los hechos respecto de los dos discos duros y para ello líbrese el oportuno mandamiento actuante a fin de que en relación con los discos duros intervenidos procedan al acceso, análisis y estudio y en concreto sobre los contenidos. Esto es una receta, este mandamiento es para la policía y le está diciendo, quiero que analices el contenido, que me digas si incluye material pornográfico infantil o de adultos, qué cantidad, el tipo de esos archivos, si son simples, desnudos o incluyen imágenes o vídeos de prácticas sexuales explícitas con menores, raza de dichos menores, era súper importante en este tema la raza, ¿sí? Y os parecerá una tontería. Si son caucásica, oriental, fecha de grabado y o modificación de los archivos de los discos duros, medio o programa utilizado para ello y si el destinatario fue, qué importante es todo. Si tú no contestas a todo, estás haciendo una pericial, en este caso es policial porque les aplica a ellos, pero la contrapericia ha de contestar exactamente las mismas preguntas. Y si me dejo alguna, entonces voy a estar condenando o no a alguien por una pericial de chichinabo, ¿sí? Este tema es muy interesante, no por la pornografía infantil, obviamente que es cero, ¿sí? Es porque es muy delicado porque profesionalmente esta persona, a ver si os suena esta historia,
porque profesionalmente esta persona se dedicaba a la investigación, caza e investigación de redes de pornografía y trata de blancas. ¿Y qué creéis que puede haber en sus ordenadores? ¿Sí? Cuando yo trabajo para, este es mi objetivo, entonces, bueno, ¿es culpable o no es culpable? Muy complicado este tema, muy complicado por esa disyuntiva, ¿sí? Luego, en cuanto a la metodología, os he explicado el qué. Tenéis que responder lo que se os pide con detalle, si no, nos faltan, va coja esa pericial. Juan Antonio Calles publicó hace igual creo que fue hace una semana, no sé cuándo es de LinkedIn, que ya publicaba en Flu Project toda la normativa, hay estándares. La ley en España no dice las periciales informáticas o periciales tienen que ser A, B, C, D. Ojalá existiera, porque entonces ya sería muchísimo más fácil, o sea, para tener una metodología concreta, ¿no? Aquí lo que tenemos son estándares. Los estándares son de las ISOs, las prácticas habituales que al final se hacen como costumbre, ¿no? Analizar. Entonces, la UNE, la ISO, la del 71506, te dice cómo hacer esa metodología, cómo hacer la preservación, cómo hacer la adquisición, cómo documentarla, cómo analizarla, elaboración de informe y, finalmente, la verificación del modelo, lo que decíamos de la hipótesis. La preservación de la prueba pericial, la prueba electrónica o las evidencias tiene relación con la cadena de custodia, ¿vale? Nos vamos al partido de lo jurídico. ¿Qué quiere decir la cadena de custodia para nosotros? Que lo aprendido, lo que tú coges, tiene que ser exactamente lo mismo que lo que vas a analizar, ¿sí? Si en algún momento del camino hay alguien que se ha olvidado de poner la bolsa de Faraday, de poner la etiqueta, de poner el número de registro del dispositivo, de tapar los orificios, de decir a quién lo ha pasado después, ¿sí? O se lo ha quedado en su casa, ahí generas la duda, ¿sí? Que no dices que es mala, que no estás diciendo, generas la duda de si es lo mismo que has aprendido. Esto es para validar que todo es íntegro, ¿sí? Y es auténtico, ¿vale? Esto es palabra de Dios. Si podemos salvar este escollo, que es el primero, ya podemos ir tirando, ¿sí? Siguiente. Errores. Errores. No utilizar testigos, ¿sí? Por ejemplo, cuando a veces alguna empresa tiene algún tipo de incidente con un empleado terrorista que te está sacando información, etcétera, lo tienes que pillar en caliente, pero con testigos. Si puedes, llamas un notario, que están encantados de hacerte un domicilio, que digo yo, y haces un acta notarial ahí delante, o con 3 o 4 testigos, haces ahí un cierre del dispositivo, te quito tu ordenador, te hago una copia, aquí hay ¿sí? Y todo el mundo firma, ¿vale? A lo más ya súper urgente y emergente. No hacer indicación de las personas que intervienen, tenemos que nombrarlas porque al final son testigos, DNI, nombre, firmado, equivocarse en los números de serie de los discos, no documentar el proceso de olvidar fechas, datos relevantes, documentación rigurosa del proceso de preservación de la evidencia, no usar notario o testigo fiable, que no haya sello ni etiqueta de seguridad, no reflejar el hash en un acta y hacerlo solo en un informe emitido meses después, que esto no nos vale para nada. Como ejemplo, no sé si algunos lo seguisteis, en el 2016 hubo una sentencia contra el caso Anonymous, contra no, porque al final salieron absueltos, y la gran importancia de lo que es la cadena de custodia. No sé si lo conocéis o lo recordáis, hubo una entrada de registro en diferentes lugares de España, todos a la vez, para que no se pudieran avisar entre ellos, y entonces hicieron la aprehensión de todos los dispositivos, ¿no? El secretario judicial, en una de las entradas, que no sé si fue justo la de Gijón,
lo que decía lo que es el representante del juzgado, el que da fe pública de lo que está pasando, el notario, pero del juzgado, dice lo que aparece en las pantallas de las máquinas de los agentes, que dicen los agentes ser clonados, pero que yo no sé si lo son por carecer de conocimientos. Por tanto, no me consta la existencia de datos, ni menos que se haya copiado. Entonces, a ver, señor del juzgado, me estás haciendo la guerra, ¿no? Le está haciendo la guerra a la policía. O sea, ¿cómo puedes elevar un acta al proceso diciendo lo que están diciéndome los policías no lo entiendo, ni sé, ni puedo garantizar que exista? Entonces, es que esto me lo estás tirando por tierra, ¿sí? Esta es la sentencia del juez, dice la Secretaría Técnica de la BIT emitió tal. Esta es pública, esta sentencia, se aprecian diferentes errores, por lo que se procede a cotejarla por los funcionarios actuales durante el proceso de clonado, con los logs generados en las máquinas clonadoras. Y una vez analizada el acta en profundidad y viendo la seriedad de los errores encontrados, se decide realizar el informe técnico de errores. O sea, se hacen un informe y el informe técnico de errores. ¿Qué podía pasar mal? ¿Qué podía salir mal en este proceso? En el folio tal, obra el oficio del inspector del jefe del grupo de seguridad lógica de fecha tal, dice los dispositivos originales intervenidos, dice, a ver, realizan un informe sobre los volcados de los dispositivos o si no se considera necesario el nuevo volcado, en su caso el análisis de la información obtenida tras la práctica del desprecinto y volcado realizado. Sigue, y explica. Se aprecian datos confusos y contradictorios acerca de los precintos, no solo de los dispositivos intervenidos, sino también los incautados a los otros dos acusados. O sea, que hacen una entrada y registro todos a la vez, todo es un atropello, nadie hace bien la aprehensión de los dispositivos a analizar y dice, estos errores no fueron aclarados de forma razonable por los funcionarios intervinientes en las distintas diligencias, sino que al contrario incurrieron en contradicciones, se apreció confusión en sus manifestaciones, lo que viene a evidenciar que no se han adoptado medidas suficientes para preservar la integridad y la identidad de los mismos y, por tanto, las garantías necesarias para la obtención de dicha prueba de cargo. Esto es una de las muchas cosas que menciona el juez que estuvieron dudosas y que no le dieron seguridad suficiente como para condenar a estos supuestos miembros de Anonymous por diferentes intervenciones en las redes, ¿sí? Atacando X. ¿Vale? La podéis encontrar, es pública y es muy rica en tema forense. Con lo cual, esta investigación, que si no creo, luego al final corrían los corrillos, ¿no? Cuando venían los cuerpos policiales se hacían más presente en estos congresos, siempre estaban aquí en las primeras filas, pues que era una investigación de 2 años. Entonces, en un atropello, en una entrada y registro, como una investigación de 2 años, pues se puede venir al traste, ¿no? Pero esto es porque es lo público, y porque es público y porque está publicado. Pero en lo privado seguro que también hay y que no trascienden, ¿sí? ¿Cómo utilizo el notario? Porque a veces lo decimos, ¿no? También es un ser, un ente que nos cae muy de lejos, ¿no? ¿Cómo utilizo el notario? ¿Qué figura tiene? ¿Cómo me ayuda? Pues es que el notario no tiene ni idea de informática y eso le salva, ¿sí? Su propio reglamento ya dice cómo funcionarios ejercen la fe pública notarial que tiene y ampara un doble contenido. En la esfera de los hechos, lo que ha pasado, la exactitud de los que el notario ve, oye o percibe, ¿sí? Es sensorial el notario. No te va a decir nada de un código. Si tú le dices esta página es fake, dirá, vale, pues porque tú lo dices, pero va a decir, porque tú lo dices, ¿sí? Pero sí que lo vamos a utilizar de depositario de los elementos del crimen, ¿sí? Porque ahí sí que no entra nadie sin que él lo sepa y va a descargar el primero que deposite todo el contenido, lo va a hashear y va a decir, hago un acta de presencia, el perito me dice que hace esto y cualquiera que quiera volver a hacer una contrapericia va a tener que venir a mi casa a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué nivel, qué ranking de valor tiene la pericial? No es lo mismo presentar, que yo presente el informe, redactado y punto. No es lo mismo, siguiente nivel, para mí, valor probatorio, para mí,
que utilice prestadores de servicios de certificación, ¿sí? Que certifique fotografías, imágenes, vídeos, No es lo mismo que además le diga al notario, ven y haz un acta en mi casa y me dices lo que estás viendo, que está pasando esto, pero top 10, nivel Dios, es irte a casa del notario y hacer la pericial, o sea, el descargue, el acceso allí mismo, in situ. E incluso los accesos, unos int, que ya tengas planificado el cómo hacerlo allí. Es igual, aunque te tengas que pasar 4 horas, ¿vale? Lo pagas, pero al menos él es consciente y lo puede validar, ¿vale? No es lo mismo que le entre al juez tu informe que tu informe y lo del notario. No es lo mismo. Luego, ojo con las partes. Ojo con las partes, que las partes son muy malas, y más cuando son los malos, los que te han atacado. Porque esa pericial es de alguien conocido también, de la comunidad. Pensad que de peritos forenses no hay tantos en toda España, en vuestra comunidad, no hay tantos. Son contados. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la dificultad? Que empiezan por lo privado, personas, pequeñita empresa, pero como hay tan pocos, el que es bueno al final trabaja solo para muy alto nivel y hay costes que ya no se pueden asumir. O sea, que quien quiera hacer pericial informática hay un mercado muy bueno para abarcar. Este perito en concreto me iba de contrario, ¿sí? Él no lo sabía. Entonces, en mi caso, depositamos, o sea, mi cliente, depositamos directamente en el notario un ordenador, ¿sí? Hicimos la copia y le dijimos al juzgado, presentamos la querella, señor juzgado, las pruebas originales están en el notario. Cualquiera que quiera hacer una contrapericia tiene que ir a la notaría. El investigado, ¿qué hizo? Ya tenían nuestra pericial, se fue a este perito, le trae su propio ordenador, con lo cual a mí ya me estás diciendo que aquella persona ya tenía copia de algo que no tenía que tener, se fue con su ordenador y le presenta a este perito los discos duros y le dice, mira, te presento la prueba, o sea, los discos, la copia de lo que hay en el juzgado para analizar. Lo que había en el juzgado era la copia del original. Y este perito estaba trabajando en una copia de la copia. Mal, ¿no? Entonces dice, me facilita, dice, la metodología seguida es, empieza su informe. Piensa que esta pericial tenía 104 páginas. Yo ya me quedé en las 3 primeras y dije, no sigo, digo, porque es que ya hemos empezado mal. Consiste en la adquisición forense de los datos del sistema informático, creación y custodia del hash, análisis de los datos informáticos. ¿Cómo lo he hecho? X me facilita acceso a las pruebas digitales aportadas por la empresa. Es de mucho cuidado, porque igual os están engañando, ¿sí? Entonces, tampoco se ha hecho un flaco favor, se hizo un flaco favor la persona investigada, porque al final estaba presentando una contrapericia corrupta desde el inicio, ¿sí? Cuando yo hago una contrapericia, no se trata de decir, este perito es malo y lo ha hecho mal. A ver, no se trata de eso. La adquisición. Esta es otra pericial. Dice, este perito recibe mediante correo electrónico la narración, ¿sí? He narrado, he recogido de aquí, he hecho esto, he empleado esta metodología, he utilizado esta herramienta y esto es íntegro. Cada paso tiene que estar documentado. Hay un perito, además, que es muy público, que tiene tanta paranoia con que se le tumben sus periciales, que tiene todo su laboratorio lleno de cámaras, ¿sí? Entonces, no solo presenta el informe pericial, toda la descarga, todo el análisis, etcétera, sino que además presenta el vídeo de cómo lo ha hecho, ¿sí? O sea, el vídeo, él en la sala, como cuando haces un examen online, una certificación que tienes que hacer un vídeo de toda la sala, pues lo mismo. Entonces, el análisis tiene que ver mucho con el analista de datos. Entonces, no es solo, en el libro lo tenéis, en el libro
En el libro de Juan Torres lo explica, lo dice, las herramientas te ayudan, ¿sí? Pero lo más importante para mí, lo que es clave, es cómo analizas, o sea, a qué conclusiones llegas. O sea, que me metas un Cellebrite en un análisis de un móvil y me vomites el informe que te arroja la herramienta, cuéntame algo, cuéntame la historia. Esto es lo que yo necesito, cuéntame la historia. La herramienta facilita, porque al final tenemos que ser optimización de recursos. Sí, la herramienta facilita, pero cuéntame la historia. ¿Qué ha pasado? ¿Tú qué crees que ha pasado? Esa es tu hipótesis y la que tienes que ponerte fuerte con los resultados de tu investigación. De nuevo, el criterio científico, el método que tú utilices, ¿sí?, tiene que ser replicado por el otro perito, ¿sí? Entonces, es decir, sigo tu metodología, sigo el ritmo, sigo tu idea de cómo querías hacer el análisis, pero aquí te has olvidado esto, esto, esto y esto, y arroja otro resultado y generas la duda, ¿sí? Pero tiene que poder ser seguido por otro perito. La contrapericia no es dar una opinión, no es decir, este perito es muy malo, este perito lo ha hecho mal. No es el perito, da un paso más arriba. O sea, es la forma, el cómo. Debe cumplir la revisión del objeto de la pericial. Lo que te ha dicho el juez que tienes que hacer, la tienes que hacer completo. El punto de referencia del qué tiene que estar al dedillo, comprobar la metodología, verificar el respeto a la cadena de custodia, básico, examinar que las herramientas sean idóneas. Si estamos utilizando alguna herramienta que en su día tuvo una vulnerabilidad y la persona que ha hecho la primera pericial no se ha actualizado y está utilizando una versión, ahí pinchas. Y el contraperito tiene que decir, esta herramienta no es fiable. Evaluar la evaluación técnica del análisis, o sea, todo lo que saca, lo que analizáis, el código, lo que sea, tiene que ser evaluable por los dos. Una propuesta de hipótesis alternativa, no decir, está mal, no. Entonces, ¿a qué conclusiones llegas tú? ¿Sí? Conclusiones críticas. La pericial no suele decir que es incorrecto, sino demostrar qué puntos son inválidos. Aquí, a ChatGPT le preguntó qué puntos debería cumplir. Es muy fácil, hoy día es tan fácil. ¿Qué puntos tengo que cumplir en una contrapericia? Datos generales del informe, objeto y alcance. El informe responde exactamente a las cuestiones, o sea, hasta las herramientas de inteligencia artificial te ayudan con todo lo que hay publicado en el mundo de la red, te ayudan a hacer esa contrapericia y metodología fiable, ¿no? La cadena de custodia, análisis técnico, resultados, interpretación, conclusiones y fuerza probatoria. Vale. En este caso por ejemplo, de un tema de menores, de pornografía infantil, ¿qué pasa? Os lo explico muy rápido. La persona sube unas fotografías de pornografía infantil, supuestamente, en un periodo de 15 días, en el que en un lado era menor, ¿sí?, y al pasar los 15 días ya era adulto. En el procedimiento, ¿qué pasa? Que esos mismos hechos se dividen en dos causas diferentes. Una cuando era menor y otra cuando era adulto. Claro, la castaña cuando eres adulto es mucho más que no cuando eres menor. Lo de menores, como era de particular, no quería invertir y no hizo una pericial. ¿Qué pasó? Salió condenado. Digo, tienes que hacer una pericial para analizar todas las fotografías. No quiso. Bueno, a la segunda vuelta, el proceso cuando ya es de adultos, cuando se hizo esa subida de imágenes, entonces le insistimos, tienes que hacer una pericial de las fotografías subidas cuando era adulto. ¿Qué pasó? Que gracias a esa inversión X se pudo deducir, ¿sí?, llegar a la conclusión de que las fotografías eran de adultas, ¿sí? Absuelto. ¿Y qué dice? Este fue el perito de particular que dice todas las fotografías identificadas por X como material de menores han sido analizadas. He encontrado todos los casos que las páginas web desde las que se han descargado aparecía claramente el aviso de que todas las modelos tenían en el momento de ponerse sus fotos en las respectivas webs 18 años. Bueno, al menos se encuentra esa traza que sirve para darle la vuelta a una posible condena. El juez, era en la audiencia de Sevilla, dice que
el perito policial, en el momento que acude a ratificar su informe, dice que según su apreciación personal, las imágenes correspondían a menores de edad. Y el juez dice, pues bien, ante estas pericias y sin que pueda ser concluyente ni determinante la pericial de la acusación de fiscal y policía, al tratarse de una apreciación subjetiva del perito, la determinación de la posible minoría de edad de las personas que aparecen en fotos y vídeos, absuelto. Entonces, una apreciación subjetiva. ¿Cómo puedes decir? A mí me parece que va a llover, pero cuando estás jugando con... Y no es porque sea policial, porque podría ser privada. O sea, cuando estás jugando con una condena de años de prisión, ¿cómo puedes decir, a mí me parece no? O sea, las evidencias llevan a la conclusión de esto, ¿sí? Súper importante. Y por esta tontería puedes perder meses de investigación. Vale, el lenguaje claro y comprensible, ¿vale? Si yo aquí entiendo, estáis en vuestro contexto y habláis vuestro lenguaje, pero si lo tiene que entender el juez, claro, hay veces que tenemos que poner comentarios. Por favor, aclara esto porque el juez, en todo el contexto de toda la bola que le vamos a explicar, no va a entender qué relación tiene. Será sustituido por otro especialista en el laboratorio con igual calificación. ¿Perdona? ¿Perdona? O sea, ¿quién no ha escrito un paper o ha hecho una investigación, los que hacéis ponencias, y tenéis vuestra idea y vuestro discurso lógico? ¿Y por qué una cosa os ha llevado a otra? ¿Y por qué os habéis iluminado y dices, no, es que ahora voy a probar lo otro, a ver si tal y a ver si cual? Y esto está en tu cabeza. No me envíes a otro porque no va a tener ni idea de cuál ha sido el discurso lógico, ¿vale? Entonces, a mí me vas a venir, es como cuando viene un escenario, ¿no? Un robo con violencia en la calle, son 4 policías, dos empiezan a perseguir,
porque está dirigido, está manipulada. O sea, al final son resultados que si este es un agresor o es un potencial agresor o si está haciendo referencia a... Y entonces podemos estar condenando hoy día a agresores que, pobres, todavía ni lo has pensado, ¿no? Es como Minority Report, es que al final estamos otra vez en la misma película, estamos precondenando a alguien por lo que diga el resultado de una inteligencia artificial que no tengo segura que si es un aprendizaje semiautomático que por ejemplo, que la esté condicionando yo, ¿vale? Entonces, bueno, de momento no tengo ninguna pericial que haya llegado a juicio con herramienta de inteligencia artificial que haya llegado a conclusiones por sí misma, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí creo que es un poco, os he querido dar un poco el color de todo lo que viene con la pericial informática forense y espero que os haya sido útil o al menos tener unas pequeñas trazas de cómo tiene que ser, ¿sí? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Dónde? Ah, aquí abajo, aquí. De momento abajo. Luego ya. Hola, muchas gracias. Yo tengo una consulta a nivel de cómo hacer el forense de cierto escenario en concreto. Hace unos meses, años, salió un caso de un conjunto de adolescentes que habían cogido la cara de una compañera de clase y la habían plasmado en un cuerpo desnudo, que no se notaba que era ella, ¿no? Estaba pues perfectamente hecho. En el caso de que esta persona denuncie, o sus padres, o ella además, ¿esto cómo se resuelve? ¿Es un caso Una de... condena, es una condena, Sí, sí. pero es con ella, no es su cuerpo. Da igual, ¿Cómo? da igual. De hecho, busca en Google, creo que hay una nota de Fiscalía, Elvira Tejada, la fiscal de sala del Tribunal Supremo de Delitos Informáticos, que precisamente se posiciona diciendo que esto ya es condena, es como si hubieran creado pornografía infantil. Es generar, ¿sí? Por ejemplo, sobre todo lo están utilizando para generar pornografía, incluso haciendo como que estuvieran haciendo actos sexuales en real. Entonces es pornografía, tenencia, creación, distribución, etcétera. O sea, les cae todo, toda la fiesta. Búscalo, Fiscalía, Tribunal Supremo, Delitos Informáticos, se posicionan en esto. Va, arriba, había. A ver, venga. Si preguntáis por arriba, gritad que no os veo ahí. Hola, buenas. En primer lugar, muchas gracias por la charla. Y, bueno, normalmente lo que hablamos aquí en esta sala, pues aquí lo entendemos todos, pero cuando salimos un poco al mundo real, vemos que a la gente le parece ciencia ficción o parece que no va con ellos. Y al final los jueces son personas normales y corrientes. Y mi pregunta iba a raíz de eso. ¿Sabes si está habiendo alguna formación a nivel judicial? ¿Si están aconsejando expertos a los jueces o seguimos con la misma dinámica de siempre? También una segunda pregunta es, la legislación va cambiando, pero ¿los jueces se van actualizando con esa legislación vigente o también hay ahí un atraso a nivel de conocimientos? Muchas gracias. Vale. Actualmente en la escuela judicial y en la escuela judicial en Barcelona y la escuela de fiscales en Madrid están haciendo como parte, ellos tienen formaciones continuas obligadas y entre las formaciones continuas está la de ciber. ¿Vale? Entonces, ahora en la escuela judicial, las nuevas horneadas, como los policías que tienen que pasar un año de escuela, ¿sí? Los jueces también, y fiscales han de pasar ese año de escuela, y ahora hay formaciones, horas específicas para el tema ciber. Pero ¿qué está pasando? Que las nuevas oleadas son chicos que han salido de la carrera y chicas que después de salir de la carrera han estado 5 o 6 años estudiando la oposición y parten del punto cero. ¿Vale? Entonces, ¿qué les pueden dar de formación? Les pueden dar nociones, pero no tanto como podríais saber vosotros también, incluso del tema judicial, ¿no? Pero sí que se está trabajando. Entonces, los que ya están de jueces y fiscales van recibiendo esas obligatorias formaciones en tema ciber. Sí es verdad, también lo dije el año pasado, no es su tarea conocer del tema informático, ¿sí?
por eso se hacen valer de los peritos y por eso yo conozco una juez que lo que hacía era pagaba de su bolsillo periciales y consultas a peritos particulares para que le asesoraran a la hora de tomar decisiones. O sea, no el del caso, pero sí para que le asesoraran. Y la otra pregunta era, la segunda, has hecho dos. Sí, la segunda era pues que bueno, al final la legislación va siempre un poco por detrás de lo que va saliendo. Era si pues, con las nuevas legislaciones que van saliendo, si los jueces también se iban actualizando. Bueno, más que los jueces han de ser los abogados, que al final son los que están más al día. Pero bueno, pasan tantas cosas. Ahora mismo se está utilizando inteligencia artificial, ya está el reglamento de inteligencia artificial, pero resulta todo el mundo estamos utilizando inteligencia artificial para diferentes... y todavía no tenemos ninguna herramienta certificada como auténtica. Una sentencia pionera que ha habido hace 2 o 3 semanas en lo administrativo, que por primera vez se ha pedido y se ha exigido a que es a la policía que enseñara cuál es el código del que estaba hecha esa herramienta. Esto ahí ya es esta es muy buena. Esta es muy buena porque precisamente lo que no querían los fiscales era que las herramientas policiales exhibieran su código de investigación, o sea, su código, para ver cómo funcionaban las herramientas de investigación. Pero al final, como el reglamento está exigiendo que esas herramientas todas estén certificadas y validadas como que no vulneran derechos, pues habrá que examinarlas. Hacemos lo que podemos. La ley va como va y la vida va más rápido. ¿Más? Ruth, otra por aquí. Hola Ruth, muy buena charla como siempre. Gracias. Ahora mi pregunta es en cuanto a formación de nuestra parte, porque veo que cada vez hay más gente joven por aquí. ¿Qué asignaturas como optativas podríamos coger nosotros en Derecho que nos ayuden en esta parte? ¿Qué títulos tendríamos que buscar? Procesal, el proceso. Solo conocer cómo funciona el proceso. Cómo funciona el proceso, el penal y el civil. Para ver dónde os pueden engañar, es solo por eso, ¿eh? Para mí es importante que no se engañen, que no venga un investigado y os diga, toma la prueba. No, ¿vale? Para mí, procesal. Ruth, otra por aquí. Buenas, ¿qué tal? Bueno, buenísima la charla, la verdad que ha estado bien para abrir poros a mucha gente. Bueno, yo te quería preguntar, digamos que estoy en proceso que he descubierto como una hipótesis para extraer información de un software y esa técnica no ha sido usada. Entonces estaba mirando y barajando hipótesis de poderla crear, pero claro, no hay ningún proceso ni algo que lo certifique. Entonces, en caso de crear una herramienta de este tipo, ¿qué procedimiento debería seguir para poder certificar la herramienta y que sea válido ante juicios y no mostrar proceso por proceso cómo se ejecuta y cómo extraigo las pruebas? Hay la protección, hay el registro hay registro de patente, hay registro de software. Si consideras que es único, exclusivo y tal, registrarlo. Lo que no sé, sí, registrarlo. ¿Qué tienes? Que igual nos hacemos ricos todos. ¿Te vas a hacer rico? Quedaos con su cara. No, regístralo. Y de todas formas, como todavía los procesos de certificación de las herramientas, al final lo que se trata es, las herramientas de inteligencia artificial lo que necesitan es, están hechas, hay que evaluar los daños. Es decir, el reglamento, la normativa está hecha sobre una evaluación de riesgos. Entonces, tu herramienta podría generar algún perjuicio, derechos, sí, y libertades de los ciudadanos. No, pues no pasa nada. Pero si estamos utilizando herramientas que podrían realmente ser perjudiciales y generar un impacto, como condenar a alguien que no lo es porque nadie ha validado cómo funciona la gestión de la información, pues entonces sí que tendrás que pasar un proceso de certificación, ¿vale? Pero esto, si es un invento, pues es un invento. Lo registras y hacerse rico. Vale, pues un fuerte aplauso para Ruth.